Que andan poniendo te amo en los baños públicos, por favor pongan para quién, sean serios, porque ahí lo tienen a uno cagando y ilusionado. No entendí muy bien, francamente. Te amo en los baños públicos, por favor pongan para quién, sean serios, porque ahí lo tienen a uno cagando y ilusionado. No entendí. ¿No entendió? No, pero tú me dices de qué se trata. Ella dice, a ver, ¿por qué andan poniendo por ahí en los baños públicos te amo? Ahí lo tienen a uno cagando, ilusionado. ¿Pongan para quién? Bueno, eso no es una pregunta, es una afirmación. Así que yo es una broma, profe. La comprendo bien. Es una broma, profe, es una broma. Bueno, vamos a subir, vamos a poner la plataforma para que ustedes puedan interactuar seriamente ya con el doctor. Seriamente vamos a poner la plataforma. Yo tenía una pregunta que le iba a hacer en lo que van llegando las personas, doctor. El tema, hay que ver en el contexto, el tema del pensamiento anexionista, antes, después, es un raigambre, es algo que de alguna manera es una tendencia en la identidad. O sea, siempre ha habido cubanos que han pretendido, que han buscado la anexión o han querido que sea Washington quien los oriente. O sea, hay un mal endémico ahí, por chiquitico que sea, desde abajo, desde atrás. Mira, eso tiene que ver mucho con la historia de Cuba, con la formación de la nacionalidad y sobre todo con la economía cubana. Porque el anexionismo, sobre todo, más que el sesgo político ideológico, es un sesgo económico. Es decir, el anexionista trata de facilitar y desarrollar idealmente sus negocios con la libertad de comercio, la libertad de contratación, la libertad de explotación, y todo eso lo tenían los jóvenes Estados Unidos de aquel momento, en el siglo XIX, y no lo tenía España. Es decir, España era un país semifeudal, una monarquía generalmente atrasada, que se basó desde el inicio del descubrimiento de América y la explotación de sus colonias, el monopolio comercial, la Casa de Contratación de Sevilla, el estanco del tabaco, o sea, una serie de trabas que le ponían a los productores que hacía que las fuerzas productivas no se pudieran desarrollar y estaban buscando cambios que liberaran esas fuerzas productivas para beneficio de grupos económicos poderosos y de personas que tenían muy claritos sus intereses. El fenómeno del anexionismo es un fenómeno generalizado en el mundo. Generalmente pequeñas naciones han visto soluciones a sus problemas de diversa índole, que pueden ser incluso étnicos, asociándose con algún grado de dependencia de un imperio o un reino o un gobierno poderoso. Te voy a poner el ejemplo aquí de República Dominicana. República Dominicana logró su independencia tras una ocupación haitiana de 22 años y lo logró peleando por la libertad. Profe, algo que todavía los dominicanos resienten, expresan claro. Y cada vez que pueden tocan a los haitianos. Es un tema triste, pero real. Si fue la historia, no fue otra. Al igual que la Revolución Francesa traicionó sus objetivos iniciales de libertad, igualdad y fraternidad, la Revolución Haitiana, que empezó por ser abolicionista, republicana, etcétera, derivó por una serie de factores que son largos de explicar, derivó hacia, por ejemplo, el reinado de Henry Christophe, o Henry I, o Christophe I, como se le llama. Es decir, hacia un emperador negro, con una corte negra y con esclavos negros. Entonces, otra forma de traicionar esos ideales iniciales fue sojuzgando a la parte española. Claro, se usó el pretexto de que aquí podía, o sea, en la parte española de la isla, podía acumularse un ejército para tratar de someter de nuevo a Haití por algunas potencias europeas. Y eso era un peligro real. Pero en el 1861, o sea, el país logra su independencia en 1844. En 1861, prácticamente 20 años después de la independencia, un héroe de la independencia, como fue el general Pedro Santana, un hombre, un caudillo, un hombre de mucho prestigio militar y político en el país, era presidente de la República. A su alrededor un grupo de conservadores, manipuladores, igual que pasó en México con Juárez,
que lo destituyen y se produce una invasión francesa. Bueno, pues aquí pidieron la anexión a España y se anexó, se disolvió la República Dominicana y se anexó a España, precisamente alegando el temor al peligro haitiano, a la invasión haitiana, al enemigo que tengo ahí cruzando el río. Entonces, y claro, hubo que pelear 12, bueno, fue en el 61. En el 63 estalla la guerra de la restauración por la restauración de la República y la liberación de nuevo de este país. Y en 2 años le hacen una guerra exitosa a los patriotas, al colonialismo español, lo vencen y en el 65 se ven obligados a evacuar a todas sus tropas y a salir de este país donde de nuevo vino la República. Pero fíjate, hubo anexión que duró 4 años entre la guerra y antes de la guerra. Entonces, en el caso cubano es parecido. En el caso cubano, generalmente la marea alta anexionista tiene que ver con preocupaciones de índole económica, más que de amor hacia otra cultura. Es cierto que se veía... se disfraza a veces de tintes proteccionistas. Claro, pero fíjate que no, también había gente anexionista, los menos, pero de buena fe, en el sentido de que para ellos Estados Unidos seguía representando una especie de faro de la libertad mundial, de una nueva forma de organización republicana capaz de dar la libertad absoluta a todo el mundo, cosa que no era cierta, porque la esclavitud en los Estados Unidos se abolió en 1865 con la derrota del sur en la guerra de secesión. Por lo tanto, era una falsa libertad, era libertad para unos y esclavitud para millones. Y eso también hay que decirlo. Ahora, el anexionismo tuvo varios picos en la historia del siglo XIX en Cuba. Tuvo un primer pico durante alrededor del reinado bueno, digo reinado, los capitanes generales eran virreyes aquí, en Cuba, y donde quiera que estaban. Cuando el capitán general Miguel Tacón y Rosique, hubo claro, porque tocó fondo el despotismo colonial. Y miraron los ojos para buscar dónde podrían pagar menos impuestos, dónde tenían libertad y dónde proteger algo que no se ha dicho, pero se debe decir, dónde proteger la trata negrera y la esclavitud. Porque anexionismo y protección de la esclavitud era lo mismo. Precisamente por eso, buscando que no se aboliese por ninguna razón la trata de esclavos. Luego hubo el intento de Narciso López en los años 50, a principios de los 50, fines de los 40, del siglo XIX. Narciso López, contratado, ahí hubo un ejército contratado por esclavistas del sur, de New Orleans fundamentalmente, para arrebatarle a España su posesión. Todos sabemos la forma en que terminaron esas expediciones, de forma trágica, porque el campesinado cubano, a diferencia de lo que yo pensaba, no apoyó esas expediciones. Se mantenía fiel todavía a España en aquel momento. Entonces, lo de Narciso López fue trágico porque terminó en la muerte de Narciso López y de casi prácticamente toda su expedición, que fueron fusilados en la ladera del castillo de Atareza y él mismo sometido al garrote vil. De ahí entró un periodo independentista que tiene su pico inicial el 10 de octubre de 68. Y hay una gran emigración, huyendo a las medidas represivas y a las presiones de las autoridades coloniales sobre los criollos, los cubanos. Esa gran emigración tiene 2 vertientes de solución a sus ideales. Una, la mayoría se mantiene firme con la idea de la independencia, colaborando, contribuyendo. Pero hay una parte que se deslumbra con la forma de vida norteamericana y que la considera que es la ideal para implantar en Cuba. Pero la idea independentista era tan fuerte a pesar de eso, que esa bajó y tuvo también una vida efímera. Y luego al final hay un último intento, el canto del cisne, que ya antes de morir, que es cuando los norteamericanos invaden militarmente Cuba. Vamos a subir una persona, doctor, para que interactúe. Subiendo, David. Este es mi médico, doctor. Ah, muy bien. Hola. Está en Brasil, doctor Eliades Acosta, David. Un placer. Profe, buenos días. Buenas. El doctor estaba hablando. Termine, doctor.
No, yo lo que decía es que el último intento anexionista, vamos a decir, con un cierto grado de tratar de incidir fue cuando la ocupación militar norteamericana. Porque hubo gente, primero la ocupación era para quedarse con Cuba, lo que las cuentas luego nos dieron por razones diversas, que tienen que ver desde la composición étnica de los cubanos hasta la oposición que hubo dentro de Estados Unidos al imperialismo y a la expansión imperialista con una poderosa liga antiimperialista de la cual Mark Twain fue vicepresidente. Entonces, déjeme comentar algo que hace tiempo no se lo he comentado ni en privado, y es una experiencia profesional mía ahí en República Dominicana, y dejarlo con David y con otras personas que están allí. Por allí vi al cartero que quería subir, que interactúe con usted básicamente. Mire, uno de los trabajos que más empeño le puse, porque de alguna manera fui parte del descubrimiento, ¿no?, de sacarlo a la luz, y que realmente fue difícil bregar con él por parte del gobierno dominicano, que hizo lo suyo, lo que no se esperaba que hiciera, pero bueno, ellos permitían aquello. Tuvo que ver también con la televisión americana y la hispana, cuando saltó a la televisión en inglés, el zafarrancho grande. Yo constaté a la familia Fanjul, de origen cubano, que tiene asentamientos de azúcar allí, constaté en sus ingenios trabajo esclavo y documenté trabajo esclavo de haitianos, barracones donde se trabajaba por la comida y donde el salario era realmente esclavo. Yo denuncié esto. En principio no sabíamos lo que íbamos a encontrar. Un sacerdote de allí, de la zona donde estaban los ingenios, los Fanjul, lo había hecho, nos ayudó mucho en el trabajo. Se empezaron a implicar medios de prensa. El gobierno dominicano trató de pararlo cuando vio ya que era la televisión de Estados Unidos. Se aguantó de buenas a primeras. Aquí hubo también movimiento y tuvieron que ser los canales en inglés quienes avanzaran para que esto avanzara. Al final yo no sé cómo terminó, porque hubo un manto de silencio, pero usted tenía conocimiento de esto que había pasado hace unos años allí en República Dominicana por parte de esta familia azucarera cubana, que son azucareros allí. No, pero sí sé, casualmente ayer leí una carta abierta que le hace porque aquí con los cambios ahora de gobierno han nombrado a un muy prestigioso sociólogo, un gran amigo, Alfredo Lozano, al frente del Instituto de Estudio de las Migraciones. No del Departamento de Migraciones, sino del instituto que lo estudia el fenómeno, que es muy complejo aquí en República Dominicana. Y hay toda una campaña de desprestigio de unas llamadas, entre comillas, fuerzas nacionalistas, que son en realidad anti-haitianas y que son xenófobas, contra este señor, porque dicen que él forma parte de un plan macabro, Franco diría conspiración judeo-masónico-bolchevique, que era como decía Franco, bueno, un plan macabro para fusionar las dos partes de la isla y haitianizar la parte de República Dominicana. Bueno, los dominicanos han peleado contra todos los imperios por su independencia y su soberanía, incluyendo Haití. Por lo tanto, mencionar aquí a alguien la posibilidad de una anexión, eso es un suicidio para el que sea, político para el que sea, que a nadie se le ocurre eso. Ellos agitan ese miedo. Lo dejo con David. David, lo dejo, termine la explicación, yo lo estoy escuchando, están llamando a alguien. Lo dejo con David y no. Yo creo que debe ir subiendo otras personas al StreamYard a conversar con el doctor, quien no esté en la posición que amerita la presencia, simplemente bye bye. Ahí te lo dejo con David. Adelante, David, por favor. Sí. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Primero que todo, quisiera a nombre de muchos buenos amigos de acá de La Tarde Se Mueve reiterarle las gracias, ¿no? Creo que este espacio se honra con su presencia por todos sus conocimientos y por todo lo que aprendemos aquí con usted todos los lunes. Muchas gracias, David. Diciendo eso inicialmente, quería preguntarle, profe, yo actualmente vivo fuera de Cuba, en Brasil. Soy santiaguero. Nací y crecí en la ciudad de héroe de la República de Cuba, orgulloso de ser santiaguero. Somos compatriotas, yo también soy santiaguero. Qué bueno. Entonces, profe, quería mi intervención, es decir, lo que quería preguntarle en dos vertientes que en el fondo tienen una unidad o digamos un eje central. ¿Qué
¿qué pudiera representar hoy o cuál es su criterio o qué utilidad pudiera tener para las nuevas generaciones de cubanos la enseñanza de la guerra hispano-cubano-norteamericana? Ahí, todo bien que somos santiagueros, desde niño usted sabe que uno da historia, tiene la posibilidad de recorrer todos aquellos lugares que recrean aquel episodio triste para la independencia y para la soberanía de Cuba. Y entonces cuando uno piensa en aquel diferendo cubano entre Cuba y los Estados Unidos que tiene en ese momento un punto importante y reflexiona desde la resolución conjunta de William McKinley hasta el desembarco con el general Shafter enfrente por Daiquirí, por la playa de Daiquirí, y todas las batallas del Viso, del Caney, donde realmente los soldados del Ejército Libertador, los soldados también norteamericanos, derramaron su heroísmo, y también el soldado español. Siempre me gusta mucho resaltar que Fidel, el padre de Fidel, fue un soldado español que luchó en Cuba por el colonialismo español en Cuba y que después de la guerra fue a Cuba a hacer su vida, y que bueno, también le debemos agradecer que nos haya dado la oportunidad de por lo menos de relacionarnos con un hombre excepcional como Fidel. Pero de toda esa historia triste, viendo hoy que 4 años después tenemos la posibilidad también desde los Estados Unidos de una nueva opción presidencial que pudiera representar retomar la posición de Obama hacia Cuba, que todos sabemos esencialmente lo que eso representaba. Y hablando de toda esa historia, retomando a Bolívar y el antiimperialismo de Bolívar y el sueño de la Gran Colombia, y cómo todo ese sueño se frustró también, sobre todo por la mezquindad de las oligarquías, de la oligarquía caraqueña y bogotana fundamentalmente. Me gustaría, profesor, en todo ese contexto, cómo llegamos hoy, sobre todo para mí, que no soy tan joven, pero me considero joven, y sobre todo para nuestros hijos y para nuestros nietos, en la idea de la importancia de mantener la independencia, de la importancia de nunca cerrar una ventana a lo que aquí tuvimos hace 2 días, un debate bonito sobre la diferencia entre un adversario, entre un enemigo. Es decir, todos esos elementos. Me gustaría saber su opinión de cómo toda esa parte de la historia que tenemos tan cerca, que al final es una disyuntiva entre la anexión y la soberanía y la independencia, cómo todo eso a los jóvenes de hoy nos pudiera servir para mantener un proyecto revolucionario que es, sobre todas las cosas, un proyecto de soberanía nacional, más allá de socialismo, más allá de comunismo. Era mi pregunta. Muchas gracias, profe. Muy buena pregunta, David. Muchísimas gracias a ti por la precisión y la profundidad de tu cuestionamiento, ¿no? Mira, yo parto de algo. Aquí mismo en este programa se ha demostrado. Cuando a mí me invitó el mundo a participar, yo no tenía ni idea de que la historia de Cuba podía despertar tanto interés. En cubanos que viven por el mundo, en cubanos de Cuba, en cubanos de Miami, en fin, amigos y enemigos o adversarios o rivales o como se les quiera llamar. O sea, eso demuestra que hay una especie de insatisfacción con la forma en que hemos venido trabajando la historia en los últimos años. Y no porque no se le haya dedicado esfuerzo y tiempo, pero los resultados todavía están muy lejos. O sea, tú te topas con personas, a veces en las redes, en Facebook, por ejemplo, yo tengo una página dedicada a la historia de Cuba fundamentalmente. Tú te topas con una cantidad de ignorantes de su propia historia, de gente que tiene una visión absurda por completo de los complejos fenómenos por los que ha atravesado Cuba en su historia y por los que está atravesando en su historia. Una visión simplona, no lo puedo decir de otra forma, sobre los motivos de cada personaje histórico y las actuaciones de cada personaje histórico. Y no es porque confundan la periodización, no, el problema es más profundo, el problema es que no saben absolutamente nada
pero no saben porque no quieren, porque hoy más que nunca está todo al alcance del que quiera saber por internet y sin gastar un centavo más que la conexión. Entonces hay una especie de deseo, yo lo percibo, por ciertos círculos y por ciertas personas, de que se olvide la historia nacional para poder hacer una contranarrativa de la que hemos tenido hasta el momento de la historia nacional. Cuando Fidel dice en 1868 que es un solo proceso que se inicia en la Guerra de los 10 años y que todavía está en el 68, en 1968, está vivo, está presente en el centenario, está hablando de fuerzas profundas que son las que no se ven en los acontecimientos históricos, pero que los comunican por debajo. Y está explicando por qué surgen ideas y por qué surgen exigencias que en un momento determinado parece que tienen un segundo ciclo de vida o un tercer ciclo de vida. Porque por debajo, Martí lo decía, lo importante es lo que no se ve, lo invisible. Ahí es donde está la materia realmente para la indagación histórica. ¿Por qué un hombre, cuando el 10 de octubre unos cubanos fueron a la Manigua y por qué otros fueron a formar, como decía Martí, al Clarín del Español? Temblando a formar al Clarín del Español. Eso tiene explicaciones. ¿Por qué hay anexionistas y por qué hay la mayoría del pueblo cubano a favor de la independencia, de la libertad y de la soberanía nacional? Entonces tenemos que hacernos un llamado, los que podemos. Primero, la historia no es solo, la historia de Cuba no es solo cuestión de historiadores, es cuestión del pueblo de Cuba, donde esté, donde se haya, y de todas las edades. Por eso es que cuando las redes permiten interactuar, es buenísimo, porque todo el mundo aporta un poquito y es un saber colectivo lo que se va armando. Pero más que saber, se va armando una convicción. Vamos compartiendo certezas. Y las certezas, como bien dices tú, no son de cariz ideológico en primera instancia, ni tienen por qué obligatoriamente serlo, pero hay un punto de consenso sobre Cuba libre, independiente y soberana. Entonces, ahí todo el que tiene ese sabor y tiene esa predilección y tiene esa declaración de principio en su persona de que Cuba debe ser libre, independiente y soberana, que puede tener relaciones con todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos, ¿por qué no? Lo tuvo a través de la historia. Hoy no lo tiene por el empecinamiento de las autoridades norteamericanas de destruir un proyecto social de la mayoría de los cubanos, no de todos, pero de la mayoría. Imponer un régimen a su estilo y semejanza y lanzarse de nuevo al saqueo de la riqueza del pueblo cubano, como lo hacía antes del 58. Entonces, ahí ese es un punto de encuentro de muchos cubanos, independientemente de que sean de centro, de izquierda o de derecha. Porque lo importante aquí, en primer lugar, es el patriotismo, es la defensa de la patria, es la defensa de sus esencias. La guerra hispano-cubano-americana fue una guerra lamentablemente poco estudiada por nosotros. Yo hubo un tiempo que le dediqué varios libros publicados sobre eso y me adentré en detalles como el tema racial en la guerra, porque se llevaron a Santiago 4 regimientos negros, 2 de caballería y 2 de infantería, que por primera vez peleaban fuera de las fronteras norteamericanas. Si exceptuamos las guerras en las planicies del oeste, donde esos negros fueron enviados, los famosos Buffalo Soldiers, fueron enviados a pelear con los indios. Fíjate qué sutileza imperial. Poner un pueblo, digamos, subyugado a pelear con otro subyugado, para obtener las ventajas luego y que se desangrasen entre ellos. Bueno, los mandaron a Santiago de Cuba también y fue una experiencia aleccionadora. De ahí salió un libro mío que se llama Los colores secretos del imperio, y con la documentación de Shafter, que la pude traer en microfilm de la Universidad de Stanford, en California. Está en la Biblioteca Nacional de Cuba depositada. Entonces, una guerra netamente imperialista, organizada milimétricamente por grupos imperialistas de poder. Aquí hubo conspiración. Aquí hubo una verdadera conspiración para arrastrar al país a una guerra con España. Aquí hubo falsedades, fake news. Aquí hubo campañas orquestadas con toda alevosía para exacerbar
los sentimientos antiespañoles en el pueblo norteamericano. Aquí hubo el incidente del Maine, que amerita él solo un largo rosario de investigaciones. Yo he investigado hasta un punto y hasta donde cada vez que entro en el tema me espanto más de hasta dónde eran capaces de llegar y cómo hacerlo. Pero además de eso, ya en la práctica, después de una guerra heroica de los cubanos solos, luchando incluso contra el apoyo encubierto de los Estados Unidos a España, porque Estados Unidos en el 69 le vendió 30 cañoneras a España para custodiar las costas. Pero además todos sabemos el espionaje sobre José Martí, los patriotas, las persecuciones, la frustración de expediciones, las persecuciones. Todo eso está, el intercambio de inteligencia con España sobre los cubanos, los juicios, las deportaciones, todo eso sucedió. 90.000 fusiles con el que se armaron los voluntarios en la guerra de los 10 años. Esos mismos voluntarios que luego asesinaron a los estudiantes de medicina, esos 90.000 fusiles Mauser, Remington, ¿dónde fue que se adquirieron? En los Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de una larga, digamos, un rosario de hostilidades hacia la independencia de Cuba, que después lo demostraron con las ocupaciones militares en Cuba, y sí trataron de anexar, pero no les fue posible. La coyuntura no les benefició y optaron por neocolonizarnos a través de la economía y lograr el dominio de los políticos del país a través del dominio económico profundo. Entonces, todo eso hay que enseñarlo. Mira, en 1948, en Santiago de Cuba, cuando se cumplieron 50 años de la guerra, se convocó el Congreso Nacional de Historia. Y en el Congreso Nacional de Historia salió una resolución que era un largo caballo de batalla de Emilio Roy de muchos años, que decía: Cuba no debe su independencia a los Estados Unidos. Porque no solo que nos querían anexar, sino que nos calumniaron diciendo que debíamos la independencia a los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos entró a una cosa es el pueblo norteamericano, engañado y arrastrado a una aventura como esa, que fue el que puso los muertos a fin de cuentas, y fueron muchos los muertos. Porque solamente el día 1 de julio, en la batalla de San Juan y la batalla del Caney, del Viso, ellos tuvieron 1.500 bajas, y el quinto cuerpo de Shafter estaba formado por alrededor de 25.000 hombres. Eso no hay ejército que lo aguante, de haber de verdad por el lado de España haber habido voluntad de pelear, que no la había, porque sabían que estaban vencidos y estaban desmoralizados y era una guerra impopular. Entonces todo eso hay que volverlo a decir y hay que volverlo a explicar, porque hay un vacío peligroso, casi, y lo digo con optimismo, no, estos son momentos coyunturales, pero casi que hay que empezar de cero. Casi que hay que empezar de eso. Bueno, pues empecemos de cero. Empecemos a hablar, empecemos a demostrar, empecemos a poner en el tapete las cosas. En España hay una tendencia, ahora con Vox y con el Partido Popular, a desacreditar a los héroes de la independencia de Cuba, a minimizar a Gómez, a las cargas al machete, a decir que más cubanos eran voluntarios o guerrilleros o bomberos, que eran 3 fuerzas paramilitares que usaban ellos, más que los mambises, y que sí, nosotros éramos unos malagradecidos porque siempre tuvimos representantes en las cortes y teníamos las mismas leyes que España y la Constitución nos amparaba. ¿Qué queríamos nosotros? Entonces, todo eso es mentira. Todo eso es una burda mentira y patraña. Yo, por lo menos en Facebook, estoy llevando esos temas en bloque, en series, y con la documentación y la fuente comprobable de cada cosa. Porque aquí se ha cogido el estilo de tirar cualquier palabra al viento y darla por un templo de verdad. Y no es así. Hay medias verdades y hay mentiras burdas. Entonces hay que empezar de cero. Y esa es la obra no solo de los historiadores, de maestros, es de cubanos, donde estén. Mira, yo por Facebook me sorprendió un amigo que yo lo vi muy interesado en la historia, y cuando vive en Japón, en un campo, porque es campesino, lo que hace es cultivar la tierra en Japón. Y él me dice: usted no se puede imaginar lo que para mis hijos y para mí significa poderlo ver estos temas patrióticos cubanos en Facebook en Japón. Usted no puede imaginarse. Esos son compromisos que uno siente, porque se repiten en muchos países del mundo. Entonces, David, hay que empezar de cero. Quiero decir, profe,
Vamos a tratar, han estado personas llegando al chat, pero yo no sé si por una razón técnica hay que subirlo inmediatamente. Las personas que suban, que lleguen al chat, tenemos una capacidad de pantalla creo que hasta 8. Vamos a tenerlos encima para que puedan interactuar. Vamos a estar poniendo la dirección, los tenemos encima, vamos otorgando la opinión y para poder, porque han estado llegando y veo que se van. Creo que tiene que ver con algo técnico, deberíamos tenerlo arriba y vamos a estar repitiendo la dirección del StreamYard para que puedan subir. Bueno, muchas gracias, profesor Eliade. Muchas gracias, profesor Edmundo. Gracias, David. Un abrazo, santiaguero. Sí. Vamos a ver, creo que deben aprovechar esta oportunidad. Ahí está el StreamYard. Muchas personas han estado haciendo preguntas por el chat. Voy a tratar de leer algunas para los que no puedan subir al chat. A ver, estoy tratando de encontrar alguna pregunta. Mira, aquí yo tengo por el Facebook. Sí. Me entró ahora un comentario de un amigo de Facebook que me dice que las preguntas que él ha hecho en Facebook y los comentarios son porque él sí cree en la independencia de la patria que lo vio nacer. Sí. Me lo dice así textualmente. Quería Aymerich, de apellido, Aciclo Aymerich. Ya. O sea, ¿usted quiere contestarle? No, era solo mencionar que también por Facebook me están entrando comentarios porque parece que están, y tiene que ver con la historia de Cuba, por eso lo cité. Vamos a aprovechar en lo que están llegando. Mire, le voy a decir la verdad. Estamos, o sea, en este momento han elegido esta transmisión, que es de grandeza, de delicadeza, de historia, para atacar. O sea, hay un ataque de personas, de un personaje específico, que realmente yo le voy a contestar esta noche. En su momento, pues lo que ha hecho es enviar aquí una cantidad de personas y el chat se ha convertido en un escudo, en una guerra de lanza y escudo. Dice David, puede preguntarle al doctor Acosta sobre si él cree que aún persisten las ideas anexionistas y si existen aún cómo se ven reflejadas. Creo que eso ya se lo preguntaron, ¿no? Las ideas anexionistas. Sí, no, y están de marea alta ahora con Trump. Precisamente sí, con la presidencia de Trump ha habido un revival de esa fuerza que hasta Obama estuvieron en minoría, opacadas, en franca retirada. Han cogido un aire nuevo con Trump, pensando que Trump va a cumplir el viejo sueño de anexar a Cuba a los Estados Unidos. Sí. Y estamos ante la política son de realidades. Si usted quiere soñar, sueñe. Pero la realidad es mire a su alrededor y mire lo que es Cuba y mire lo que son los cubanos. Oiga, doctor, yo fui siendo reportero. Yo tuve testimonio directo del señor Lincoln Díaz Balar, el hijo mayor de Rafael Díaz Balar, congresista, en una reunión cerrada, comentó que a la caída o a la salida de Fidel le tocaba a él, ahora me toca a mí. Yo lo imaginaba, y los personajes estos que a veces tienen pudor en público, en privado se han estado repartiendo quién va a ser el gobernador, el interventor, quién va a ser el administrador de colonia. Realmente yo sí creo que hay una beta ahí, una beta mala, pero pero bueno, fíjate, los Lincoln Díaz Balar provienen de un tronco que el señor era el abogado de la United Fruit Company en la provincia oriental, en Cuba. Es decir, estamos hablando de un empleado de empresas norteamericanas que formó. ¿Cómo? El abuelo. El abuelo, el padre. ¿Cuál de los dos? El abuelo. Le voy a contar algo después, dígame. Estamos una familia de empleados de empresas norteamericanas formados en la mentalidad del patrón y que representan los intereses del patrón, porque están con el cordón umbilical unido a el sistema que les daba una buena vida a ellos, muy mala a los demás, porque en esas plantaciones mi abuelo trabajó, el mío. Mi abuelo trabajó. Usted sabe, doctor, que aquí existe la curiosidad, la anomalía,
La cosa inexplicable que existe una facultad. ¿Usted sabe qué nombre lleva la Facultad Internacional de Derecho de la Universidad Internacional de la Florida? ¿Qué nombre lleva el edificio? Bueno, lleva el nombre, Facultad de Derecho, en el país que se erige como campeón de la democracia y de la institucionalidad. Lleva el nombre de dos personas que en su país de origen formaron parte de un gobierno golpista. Porque además tiene el mismo nombre, abuelo e hijo. Se llama Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de la Florida, Rafael Díaz Balar. Rafael Díaz Balar, además de ser representante de los intereses económicos de esa compañía americana, fue durante el gobierno de la dictadura de Batista, fue ministro de Batista, de transporte, creo. Fue viceministro de gobernación. No, ese es el padre. El padre, sí. Habló del viejo. Los dos eran ministros con Batista. Uno era, gobernación estaba Rafael, el padre de Lincoln Díaz Balar, y el padre de Rafael, que también se llamaba Rafael, por eso es como un homenaje doble, porque tienen el mismo nombre, padre e hijo, también era ministro de alguna otra cosa. O sea, y eso se compró con dinero, con la influencia de dinero de Mario Díaz Balar en Tallahassee. O sea, aquí en Estados Unidos, con dinero usted puede conseguir que dos personas que formaron parte de un gobierno golpista, que rompieron la institucionalidad en su país de origen, su Facultad Internacional de Derecho lleva el nombre de ellos. Qué anomalía. Ahí tenemos una persona que va a subir Proyecto Libertad, y lo escuchamos, pero para que no se vaya, suba Proyecto Libertad, y vamos a escuchar primero el comentario del doctor Acosta sobre esto que acabo de hablar, y vamos a escuchar a Proyecto Libertad. Vamos a subirlo. Ahí está en el stream, pero doctor Acosta, argumente lo que iba a decir. No, mira, tú te formas en una mentalidad de dependencia y de agradecimiento al patrón, y tú vas a estar toda tu vida vinculado de esa manera a tu patrón. Y esta familia es el ejemplo. Y yo, fíjate, ser anexionista en el siglo XIX podía tener bajo el dominio colonial español algún sentido, lejano, anticubano, pero había una razón económica, lógica detrás del tema. Pero ser anexionista, después de 60 años que Cuba ha sido libre, independiente y soberana, y se ha enfrentado, creo que a 12 administraciones norteamericanas sin doblegarse, pretender ahora revivir el espantajo del anexionismo es lo más descabellado que se puede hacer en política. Pero bueno, no me asombra de unas fuerzas que han planteado y apostado por actitudes descabelladas desde el 1 de enero del 59. No me asombra, es lógico. Y claro, lo que dices tú de que el nombre de la facultad, sí, claro, eso se compra. Eso con unos generosos donativos se resuelve cualquier escrúpulo de conciencia. Como se decía en la politiquería cubana antes del 59, aceitando la maquinaria, se logra que eso funcione bien. Eso no me asombra. Ahí tenemos el Proyecto de Libertad. Bienvenido. Ahí tiene el doctor, usted va a participar solo de forma de audio. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están los dos? Espero que estén bien. Esta es mi pregunta. ¿Ustedes consideran que toda la oposición de Cuba, primero, es pagada y segundo, es anexionista? O sea, no queda nadie, no puede existir nadie que lo haga de corazón. No sé si usted escuchó la respuesta que le di a David anteriormente, donde le dije que no importa ser de derecha si eres patriota. Primero, yo no considero a toda la oposición cubana pagada, pero sí considero una buena parte de la oposición cubana pagada. Segundo, no considero que toda la oposición cubana actúe mezquinamente en el sentido de que no quiera mejorías para Cuba y no sea capaz de defender su patria en un momento determinado. No hay ningún bloque en blanco y negro, ni en la izquierda ni en la derecha. Y la historia de Cuba es un ejemplo de ello. Ahora, pero yo sí le voy a decir un bloque que sí hay en blanco y negro. Y se llama que en Cuba no existe legalmente un medio de inscribir otro partido que no sea el ya Partido Comunista. Entonces, digamos que ese pequeño % de personas que de verdad, de sentimiento, de corazón, quieren tener una voz en otro partido,
no tienen la oportunidad de eso. ¿Usted no cree que eso es algo ambiguo y que no está bien? Mire, hace 1 o 2 días leí una entrevista que le hicieron a Masletnik, donde le hicieron esa misma pregunta. Y Masletnik respondió que él, en visitas a La Habana, en entrevistas con altas figuras del gobierno cubano, preguntó si eso, el monopartidismo, era un principio filosófico inalterable de la revolución o era coyuntural. La respuesta que recibió Max y la que él puso a lo, creo que era de On Cuba, el entrevistador, es coyuntural. Yo le voy a decir ahora lo siguiente. Las ideas se combaten con ideas. Las ideas se combaten con ideas, no con prohibiciones. Prohibiciones tienen que ser lo último que se haga y ya para defensa de la salud de la patria. Y le voy a decir más. Tiene que haber y pueden haber varios partidos. En la República Democrática Alemana existían 6. En Polonia existían 8 o 10. El multipartidismo es la competencia por ganar la mente y los corazones de los ciudadanos. Bien, y el que haga la mejor política tendrá a su favor los votos de los ciudadanos. Lo que pasa, estimado amigo, lo que pasa, y usted lo sabe también como yo, lo que pasa es que ese juego normal de ideas, Martí tiene un verso magnífico sobre eso. Precisamente lo tildan de haber dicho en un discurso viles a los anexionistas. Y Martí hace un verso donde dice, miente como un zascandil el que diga que me oyó, por no pensar como yo llamar a un cubano vil. Y eran los grandes enemigos, los anexionistas eran colaboracionistas del colonialismo español, y Martí, que era independentista, los respetaba. Y dijo, vil eran los que fueron a formar temblando al Clarín del Español el día 10, los que se anotaron en la defensa directa del colonialismo. Es otra cosa. Ahora, ¿qué distorsiona el caso cubano? ¿Qué distorsiona el caso cubano? ¿Qué complica la situación? ¿Qué hace que lo normal no pueda ser normal? Y eso cualquier persona sin predisposición lo puede entender. Es que aunque no toda la contrarrevolución cubana o todos los opositores cubanos o todos los disidentes cubanos no están pagados por dinero norteamericano, una buena parte sí. Y ellos no renuncian a la idea de tener un partido dentro, financiado y con todos los recursos apoyados por ellos para cambiar. Es un tema de cubanos. ¿Qué hacen los Estados Unidos financiando grupos, grupitos, partidos, partiditos en Cuba, en la política cubana? Dígame a mí si a usted le parece eso normal. Fidel Castro. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero déjeme decirle algo, tampoco estoy de acuerdo en muchas personas de la izquierda, incluyendo a Edmundo García, que han dicho que para que haya un cambio en Cuba tienen que coger las armas e ir allá a fajarse, ¿verdad? ¿Cómo es el mundo? Mira, te explico, te voy a explicar con alguien que tiene más autoridad que yo. Te voy a hablar con palabras de Fidel Castro. Voy a empezar por donde tú empezaste. Mira, vamos a empezar por la opinión de los embajadores americanos. Espero que tú no vayas a pensar por los grupos que tú opinas, en los cuales ves cómo tú opinas aquí y allá no dejan opinar, a pesar de que ustedes son mayoría. Yo identifico rápido. Mira, no van a pensar que los distinguidos embajadores norteamericanos en La Habana son agentes de la seguridad del Estado, simpatizantes del Partido Comunista, castristas o miembros de la mesa redonda. Espero un respeto a los distinguidos embajadores de Estados Unidos o jefes de secciones en Cuba. Muy bien. ¿Qué dicen estos embajadores y jefes de sección en cable secreto a su departamento de Estado respecto a la oposición? Estas personas no representan a nadie. Están locos por nuestro dinero y no son ninguna garantía en términos de nacionalidad moderna. Son verdaderos mercenarios. Esa no es la opinión del G2, puede que sí, y de la mesa redonda puede que sí, y la mía seguro. No. Esa es la opinión de Vicky Hodgson, esa es la opinión de Michael Parmalee, esa es la opinión. Y te recuerdo que lo primero que es un embajador norteamericano en cualquier lugar del mundo es el principal agente CIA por reglamento. Hay un jefe de estación que se encarga de todo, pero el oficial CIA más importante en cualquier lugar del mundo es el embajador de Estados Unidos, por reglamento, por protocolo.
aunque responda al Departamento de Estado. Se trata del país y de la inteligencia de su país. Bien, estos embajadores han informado que esa oposición por la cual usted aboga, esa oposición es vendida, es apátrida, es mercenaria y no representa. Ahora voy a la contraparte. Fidel Castro decía muy claro, si a estos grupitos les pertenecen, los financian, los articulan y los estructuran, imagínate si en medio de esto hubiese un segundo partido, ¿a quién pertenecería? ¿A quién pertenecería el segundo partido? ¿Quién se encargaría de financiarlo? ¿Quién se encargaría de promoverlo? ¿Quién se encargaría y con qué interés? O sea, vamos a seguir que la revolución cubana y Cuba no la han dejado vivir en paz. Miren, dejen a Cuba vivir en paz, dejen que Cuba se establezca como lo que es un país soberano, sin tratar de implosionarlo desde fuera, sin ningún derecho, con actos de injerencia, sin generar mercenarismo. Tú te imaginas qué significaría que ahora Díaz-Canel o Raúl Castro o antes Fidel hubieran dedicado del presupuesto de Cuba millones de dólares para implosionar el sistema político económico de Estados Unidos, para derrocar a los demócratas, a los republicanos, para instaurar aquí un socialismo, un comunismo. ¿Tú te imaginas qué escándalo sería ese? Cuba tiene que permitir que los gobiernos norteamericanos, aun cuando tienen la opinión que dan sus embajadores, pues financien y creen estos grupos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La revolución que se ganó palmo a palmo frente a los intereses peores que tuvo que enfrentar la República, hay que entregarla. O sea, ustedes no fueron capaces de ganarla, no la ganaron en la calle, no la ganaron en la sierra. Como clase, tus antepasados, como clase se traicionaron, no enfrentaron, no se defendieron como clase, mira, echando un pie para acá porque los americanos resolvían. Ahora hay que bajarse los pantalones para que en términos de una democracia, espérate, estoy hablando, yo te voy a escuchar, para que en términos de una democracia que tú dices aplicar, caerle bien a quién. Mira, lo primero que se va a defender, primero, una revolución existe en la medida que es capaz de defenderse. Una plaza sitiada no negocia. Dejen a Cuba tranquila, levanten el bloqueo. Si fueran cubanos, aunque fueran anticomunistas y anticastristas, si fueran buenos cubanos, lo primero que harían es hacer una batalla contra el bloqueo norteamericano a Cuba. Y después hablamos de otras cosas. Eso es lo que yo he dicho y eso es lo que repetiré. Ahora te escucho. Bueno, vamos a empezar por mis antepasados, ¿verdad? Bueno, te voy a decir que mi abuelo... No, rábano por la soja. Oye, rábano por la soja no. Yo hablo... Mira, mucho, para empezar con mis antepasados y muchas otras personas fueron traicionados por esta revolución. Mira, yo no sé quién es tu papá ni tu mamá. No, mira que está un hijo Almeida, aquí hay un hijo Ramiro, aquí hay una hija Fidel. No estoy hablando por ahí. Estoy hablando de una conexión, de una inyección en vena que tiene que ver con ese discurso. No lo tomes literal. Me imagino que sepa que es un ejemplo. Pero bueno, vamos a hablar entonces de cosas que dijo Fidel. Fidel dijo también que él no era comunista. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Dímelo tú, dime qué pasó después. Dime qué pasó después. Dímelo todo. Se viró con Castro. Porque él siempre fue comunista, porque antes del 26 ya él era marxista. Eso se llama palabrita y papelito, bla, bla. ¿Qué pasó después de verdad? ¿Qué pasó después? ¿Qué hicieron los americanos con Cuba? ¿Qué fue lo primero que hicieron con la revolución? El embargo vino después que Fidel se declaró comunista y empezó a expropiar todas las propiedades. Eso es mentira. Eso es mentira. Oye, a estudiar historia. Te dejo con el doctor un ratico. A estudiar historia. ¿Qué año se declaró Fidel comunista? Eso es mentira. Oye, no tienes ninguna certeza, no tienes ninguna prueba de lo que estás diciendo. Estás repitiendo. ¿En qué año se declaró Fidel comunista? Estás repitiendo. Mira, yo soy muy claro, yo no soy doctor. Estás repitiendo el discurso justificativo de la gusanera de los contrarrevolucionarios que al final se emparentaron con terroristas para atentar contra Cuba. Eso es mentira. No hay base histórica. Ahí no hay base histórica. No hay ninguna base histórica. Lo que está diciendo es, mira, mentira. Lo que está diciendo es mentira. Mentira. Vamos. Bueno, pregúntate tú, ¿por qué dijo que no era comunista siendo comunista? Vamos ya, bien. Sin peregrullo, vamos a darle las gracias a Libertad Russo para escuchar al doctor que va a abundar sobre estos temas, pero sin interrupción. Gracias, Libertad, por participar. Muchas gracias. Yo no veo. Vamos a darle las gracias. Yo no veo el tema, o sea. Abre al doctor, lo dejo para que explique. Doctor, explique. Sí. A ver, el señor que habló, que tiene su derecho a hablar, por supuesto, empezó diciendo que no había que ideologizar la respuesta. Yo lo tengo aquí por escrito, incluso dice, siempre educado, sin ofensa ni malas palabras, etc.
Yo no suelo usarlas, salvo si es necesario. Pero como mi talante es académico, o sea, mi función aquí es hablar de historia con el que le interese sobre temas históricos, yo le puedo decir que la evolución política en todos los personajes de la historia es un hecho real. Muy pocos personajes destacados en la historia cuando jóvenes fueron conservadores. Muy pocos, casi todos fueron revolucionarios o liberales o progresistas. Y la edad te va temperando y al final tú eres más conservador que al principio. No, esa ley tiene excepciones. Esa ley tiene excepciones. Por ejemplo, el gran escritor argentino Ezequiel Martínez Estrada empezó como liberal y terminó como marxista. Te pongo otro ejemplo. Juan Bosch, en este país, ganó las elecciones en gran medida, porque venció en un debate en televisión y radio contra un padre jesuita que tenía 3 doctorados, Láutico García. Tengo un libro sobre ese debate publicado. Precisamente 3 días antes de las elecciones del año 62, que eran el 20 de diciembre, 3 días antes de las elecciones tuvo lugar ese debate para poderse defender Bosch de las acusaciones de comunista que le hacía la iglesia y una buena parte de la oligarquía trujillista y no trujillista dominicana. Venció el debate, demostró que él no era comunista y Juan Bosch fue radicalizando sus posiciones a partir de la invasión norteamericana y el apoyo al golpe de Estado en el 63 a Bosch, organizado por la Embajada norteamericana en este país y por el Departamento de Estado. Y al ver después la invasión del 65, donde desembarcaron 42,000 marines para imponer un gobierno que no fuera el de Bosch, ni que volviera a la constitución que se aprobó en el año 63. Cuando él vio eso y sintió y descubrió por sí mismo lo que el imperialismo deparaba a nuestro pueblo, se fue radicalizando y terminó marxista. O sea que una figura, no hay nada diabólico en que una figura evolucione, no hay nada terrible en eso. Estrada Palma salió al campo del honor, enviado por los españoles como emisario para que Céspedes se rindiera. Y Estrada Palma llegó a ser presidente de la República en armas y llegó a ser el primer presidente de la República después de 1902. Entonces las evoluciones históricas son más que debido a un plan diabólico secreto, son debidas a las circunstancias y a los apremios y presiones de las circunstancias. No hay nada más aleccionador, que los golpes de la vida, el aprendizaje. Y en este caso me permito aclararte que el bloqueo es de 1960 y la declaración oficial del carácter socialista de la revolución es en abril del 61. Por si queremos precisiones históricas. Yo no te estoy diciendo de... Ahora, ante una agresión inminente como la de abril del 61, ante el bloqueo, las bandas, las conspiraciones, los atentados, las campañas de desinformación, el primer deber de la revolución, que tenía el deber con millones que lo apoyaban, era defender la revolución. Yo no sé que tú hubieras hecho una circunstancia similar, pero yo te digo que lo que se hizo está anclado en los hechos históricos del momento y en la época. Estamos hablando de Guerra Fría. Mire, doctor, yo le digo esto. Mire, en frases, en un discurso de Fidel en el cual él hablaba del ataque al cuartel Moncada y después cuando estuvo preso, él reconoce y dice que él siempre fue marxista. Después dice que en la cárcel él tenía un grupo de estudio marxista. O sea, él todo el momento fue marxista hasta el momento en que le preguntaron si era marxista o no. Entonces ahí sí dijo que no. Entonces eso no fue una evolución, doctor. Eso fue una mentira que él dijo. Es su opinión. Yo tendría que, fíjense, yo lo dije al principio aquí en este programa, yo dije al principio que yo no soy experto en todo, pero que sí puedo buscar, puedo estudiar, consultar para dar una respuesta ponderada. Yo tendría que hacer una reconstrucción de todas esas ideas para poder verlo, pero yo lo que sí le digo, los hombres pueden tener una influencia en la historia, pero los hombres solos no hacen la historia la hacen millones de personas. Y yo creo que esos cubanos que defendieron a su país
de una agresión extranjera por una potencia extranjera, una superpotencia que tenía los barcos en el horizonte, listos para atacar, y le costó la vida a Kennedy no hacerlo. Esa potencia, y ante esa situación, la única respuesta posible era de armas y de defensa. Después vienen otros tiempos, perfecto. Las armas ojalá nunca se usaran, ojalá, pero si por la integridad de la patria y por el futuro de la patria hay que hacerlo, habrá que hacerlo. Eso usted lo haría también, porque usted me acaba de decir que usted está en contra de que financien esos grupos en Cuba, y usted está en contra de la injerencia norteamericana en la política cubana. No, si los norteamericanos tienen muchos problemas en su país que resolver, que se dediquen a eso. No, yo estoy en contra de que déjeme dar mi Cuba opinión. esté anexionada en ningún otro país. Oye, me toca espérate. Mira, espérate. Un momentico. Yo te vuelvo a subir. Mira, yo te vuelvo a subir, pero me toca hablar a mí. Somos tres. Me toca hablar a mí. Somos tres. Tú me oyes ahora a mí porque tú emitiste una opinión con la que yo sí peleo fuerte, rápido, pero muy rápido. La palabra mentiroso delante de mí, hacia la figura de Fidel Castro, en ningún concepto, en ningún momento, en ninguna tesitura. Fidel Castro es el cubano, es la figura más importante, más trascendente de la soberanía cubana. En la historia, desde Atuay hasta hoy. ¿Me entiendes? Fidel Castro nunca fue un mentiroso. Que Fidel Castro pudiera más o menos entenderse. Mira, a mí me interesan los hegelianos de izquierda y no soy hegeliano. A mí me interesa cómo Goebbels transformó y armó su cosa. También me interesa. A mí me interesa Nicolás Maquiavelo y no, ¿me entiendes? A mí me interesa Sócrates. A mí me interesa Fidel Castro, un hombre de muchas inquietudes, que se nutre de muchas cosas, que conforma un pensamiento, pero además, ¿quién te dijo que todo lo que existe en el marxismo, te guste, no te guste, me guste? No, mira, yo soy católico. Yo tengo un conflicto, digamos, de carácter de base, materia, conciencia. Eso no... Mira, negar de per se cualquier pensamiento filosófico, histórico que ha pasado a la prueba del tiempo, pero para salir a señalar con una palabra que solo cabe a los obsceros contra Cuba, ya no digo ni a la izquierda ni a la derecha, a los obsceros contra Cuba, o sea, tocar a Fidel con una cosita de esa frasecita, que es una frasecita de ahí del Southwest, de la calle 8, esa frasecita con Fidel delante de mí lleva respuesta, para que tú lo sepas. Entonces, si tú quieres que yo te respete tu opinión, respeta la figura de Fidel, para que tú lo sepas. ¿Sí? Guapo y fajado. Guapo y fajado. Por Fidel, guapo y fajado. Para que tú lo sepas. Esa sí te sirve bien. Doctor, tápese los oídos. Tápese. No, al contrario. No comas mierda que en la tarde se mueve, le va a decir mentiroso Fidel. Aquí el que me toca Fidel, es guapo y fajado. Para que tú lo sepas. Ni sutilmente con una mentirosa, no. Tú puedes decir que tú interpretaste esto o lo otro. Midan las palabras cuando mencionen a Fidel. Midan las palabras. Esa es mi posición. Al que le guste bien y al que no, ahí está la puerta. Ahí está la puerta. Pero tú me puedes responder entonces. Gracias por tu extensa participación. Creo que es suficiente. Creo que habría otras personas que también tienen el derecho de participar en la tarde se mueve. Te doy las gracias. Creo que has tenido un buen tiempo. A ninguno de nosotros nos dan la oportunidad que nosotros te hemos dado. Creo que has expuesto, creo que hiciste tu punto y te equivocaste nada más, donde conmigo no te puedo equivocar. Conmigo no te puedo equivocar. En el tema de Fidel no, porque además, si algo he dedicado mi vida, yo no entré a la universidad. Yo soy un autodidacta, que puedo hablar desde Galé hasta Dalí, soy desde un conductor obrero. Pero si algo me guía, mira, en mis noches más negras y oscuras, ¿me entiendes? Yo no iba a ver al rey de los actores, yo me enfoco en el legado de Fidel. Porque yo creo que es acumulación, a mí por lo menos me salva. Doctor, disculpe, esto se fue al plano... No, es que es tu derecho defender también, esto forma parte de la libertad, ¿no? Tu derecho a defender un criterio y defender una posición. Y yo sí creo, vuelvo y repito, que centrarse en ese tema específicamente no permite entender todo lo complejo del momento histórico ni las evoluciones de las personas. Solo eso, el bloqueo contra Cuba empieza en octubre del 60 y la declaración del carácter socialista de la revolución es de abril del 61,
Quería dejar eso porque siempre en las discusiones históricas es bueno anotar. Sería bueno que usted le explicara, sería un día bueno que usted tomara la fecha. Cuando, primero, hasta qué mes, a pesar de haber una prohibición del Congreso americano, se le dio arma a Batista. Segundo, ¿cuántas veces trataron de asesinar a Fidel? Tercero, cómo mataron, generaron y armaron bandas para asesinar maestros y campesinos porque iban a aprender a leer y escribir. La obra cultural más grande de la revolución y una de las más grandes del siglo XX. Invasión extranjera, suspensión de la cuota azucarera, memorando del asesor de seguridad nacional de Kennedy diciéndole: no lleve a Castro a las elecciones porque gana con el 95%. Y Kennedy le pregunta, y entonces dice, hay que hacer que el pueblo cubano se rebele por hambre, enfermedad. O sea, esa ha sido la política americana. O sea, arriba de eso que tú querías, que Fidel fuera aquí en San Francisco así, ¿entiendes? Que fuera aquí en Plano de Tarso. Fidel tenía la responsabilidad de defender la revolución y el país. O sea, si Fidel tuvo que aplicar variantes, todas, mira, no hay una sola medida, doctor. Usted me dice, esto se lo oí a Fidel. No hay una sola medida dura de la revolución, extraordinaria, fuerte, que no haya sido antecedida por una gran agresión de los Estados Unidos y sus acuerdos contra la soberanía y contra la revolución. Una que haya venido antes, que no haya sido así. Mencionen una. Todas las medidas que tomó la revolución, nacionalización, todo lo que hubo que hacer, venía antes había habido una profunda agresión. Eso. No sé, doctor, si usted lo tiene codificado así. No, perfectamente, coincido plenamente. Por eso es que es bueno ir a los hechos históricos, reconstruir el momento, ver la sucesión de acontecimientos para poder emitir una opinión ponderada sobre un hecho o sobre una figura histórica. Es importante la fecha, qué pasó antes, qué declaró aquí, qué hizo aquí, porque hay mucha parte también de todo esto que está oculta, secreta. Tú hablaste de documentos desclasificados. Está la operación Norwood, está ahí, de la CIA, 9 o 10 formas de provocar un incidente con Cuba para poder invadir. Y una de ellas era tumbar un avión con estudiantes norteamericanos. Sí. Crear un incidente tipo Remember the Maine. Lo decía. Eso sería bueno que usted lo explique. Estuvo en la unidad y eso que él acaba de decir, yo no lo recordaba. Tumbar un avión americano con estudiantes americanos para agredir a Cuba. Una autoagresión desde la base. Eran 10 o 12 medidas extremas para justificar una agresión. Y fíjate, ese documento está online, desclasificado y facímil. Es decir, están la firma, los sellos, la fecha, los códigos. Cuando se quiera se trae aquí. Eso es muy sencillo. Eso es que además lo puede buscar en internet cualquier persona que lo desee. Déjeme decirle que por poco nos meten en un tremendo problema con el asesinato de Kennedy. Oswald llega ahí hay que ver el año que es, ¿no? Todavía hay gente aquí que había estado exiliada, Batista, y llega ahí a New Orleans y comienza a participar con movimientos que apoyaban la revolución. No se hablaba de ideología, apoyaban la revolución. Oswald cruza la frontera y va a México y le pide una visa, o sea, presenta credenciales de que él defendía la revolución y que él quería visitar Cuba. Estamos hablando del hombre culpado de asesinar a Kennedy hasta ahora por la Comisión. Pero la operación era mayor porque era mayor. La parte anterior de New Orleans es la parte donde él pide asilo en la Unión Soviética, como disidente político. Pide asilo, se le da con desconfianza. Él había sido marín. Se casa con una soviética y la lleva a Estados Unidos. De forma tal que si pasaba algo y se empezaba a investigar, un tipo que estuvo viviendo en la Unión Soviética, que lo mandan de nuevo como agente soviético a los Estados Unidos, que empieza a vincularse con los grupos procastristas, que además pide una visa en el consulado cubano en México para viajar. Fíjate cómo todo estaba, la urdimbre de todo estaba lista para un show, para un caso montado. Y de eso se habla poco o no se habla nada. Mire. Como que en el equipo de tiradores que tiraron contra Kennedy, que fue un equipo, yo solo voy para no mencionar nombres ni fotos, porque aparecen las fotos en el parque de Dallas de estos personajes disfrazados de mendigo, disfrazados de homeless allí y que fueron capturados por la policía
nombres de cubanos, fotos de cubanos, el libro de Fabián Escalante, Acción Ejecutiva. Solo lo remito a ese libro, que debe estar en Amazon, y miren fotos, nombres y datos y pruebas. Doctor, mire, ahora hay dos preguntas que las vamos a... Manténme, Russo, las dos preguntas, quiero pasarlas al profesor. Doctor, hay un momento en que, o sea, las cuatro grandes figuras de la CIA, las tres grandes figuras de la CIA, o sea, la CIA es una organización que viene de la Segunda Guerra Mundial en el ejército, no existe y se fue. Tres halcones. Alan Dulles, su director. Howard Hunt, jefe de operaciones especiales, y David Attel Phillips, el hombre de la ideología y de la propaganda. Estos tres halcones, que venían gloriosos de haber derrocado a Jacobo Arbenz, se proponen. Kennedy hereda de Eisenhower la invasión. Kennedy no se compromete con los aviones. Estos halcones que habían organizado la invasión de Valle Cochino piensan que es un presidente joven, novato, y que a la hora de la verdad, si se toma una pequeña cabeza de playa, la aviación americana bombardearía y habría una ocupación militar, a lo cual Kennedy se resiste, y lo cual trae muchas consecuencias. Muy bien, este Howard Hunt está implicado y todo este grupo está muy señalado de asesinato del presidente. Le voy a contar que yo conozco aquí un periodista americano que ya falleció, muy amigo de Cuba, por un gran periodista, Saúl Landau, que a su vez Saúl me presenta a su vez otro periodista americano de derecha, pero conservador, obsesionado con Kennedy. Howard Hunt, al final de su vida, la diabetes había hecho que le picaran las piernas, había venido a vivir ahí a Palm Beach. Howard Hunt había sido destituido, Howard Hunt había estado después en el tema del escándalo de Watergate, toda aquella cosa. Por eso era el jefe de operaciones especiales CIA, de la organización entera. Howard Hunt, este hombre fue a verlo después de los documentos de la Comisión Warren, toda aquella cosa. Y le hizo una sola pregunta. Debo decir que Fidel Castro había invitado a Howard Hunt a visitar Cuba. Howard Hunt quería hablar con Fidel Castro. O sea, al final de la vida no le dio tiempo a Howard Hunt. Pero Fidel lo había invitado, como invitó y recibió al secretario de Defensa de Kennedy, a McNamara. Robert McNamara. Exacto. Lo vi en La Habana, lo vi en el Palacio de Convenciones. Exacto. Bueno, este periodista le dijo a Howard Hunt, llegó allí, cuando lo que usted habla de la conspiración de los varios tiradores, le dijo, lo único que le pregunta, la primera pregunta, ¿dónde está el segundo tirador? Howard Hunt le responde, en el desierto de Arizona. Dice el periodista, ¿y usted cómo lo sabe? Por ahí tengo la pala. En el desierto de Arizona, por ahí tengo la pala. Dice Michel, que hace una contribución, maestro Eliade, ¿usted cree que haber declarado el carácter socialista fue una acción apresurada? Apunte la pregunta, pues la voy a dejar con dos y me retiro para que usted conteste. Esta, Michel, maestro Eliade, ¿usted cree que haber declarado el carácter socialista fue una acción apresurada? Y después vendría que Onay Lujo, dice Onay, a ver, ¿dónde está Onay? A ver, ¿dónde lo tengo? La operación Norwood está clasificado, disponible para todos quienes quieran verlo. Bueno, algo que dijo. Los PDF de la operación Norwood están desclasificados, disponibles para todo el que quiera leerlo. Los dejo con el doctor Acosta. Abriendo pantalla con el doctor Acosta. Yo estoy oyendo. Abriendo Russo. Déjame al doctor Acosta. Vamos a dar al doctor Acosta solo. Solo el doctor Acosta. Solo el doctor Acosta. Ahí. Bueno, muy buena pregunta la de Michel. Si fue apresurado declarar el carácter socialista de la revolución. Tenemos que situarnos en el momento, porque nada sale de la nada. Todo tiene raíces en el momento concreto en que se produce un hecho histórico, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos una revolución a 90 millas de los Estados Unidos, una revolución que al principio fue saludada por la mayoría del estamento oficial norteamericano, o por lo menos no rechazada, porque era insostenible e indefendible el régimen de Batista y el repudio popular que tenía dentro y fuera del país. Batista hacía indefendible esa figura. Entonces, una revolución victoriosa, una revolución de campesinos, de trabajadores, de gente humilde, en un país que padecía no solo una dictadura, sino graves problemas de corrupción y graves problemas de represión por esa misma dictadura y de supeditación económica, social, política a los Estados Unidos. Entonces, se venía de una revolución fallida, la revolución del 33, que dejó una enseñanza histórica de que si no se cambian las estructuras, vuelve a renacer la mala hierba
Y todo eso pesó en la evolución de la revolución después del 59. El primer choque fueron los fusilamientos de los esbirros batistianos. De eso yo no voy a entrar. Yo creo que eso amerita una investigación profunda de casos, de pruebas, de hechos, para explicar lo que sí puedo decirle, porque vi esa documentación, que existía todo un sistema legal y que no fue coger a cualquiera y sin juicio fusilar. No fue así. De todas formas, se considera, según los datos que he visto, hasta donde he visto, alrededor de 505, 6 fusilados. Para que se tenga una idea, cuando cae Machado, en las primeras 3 semanas, se lincha, el pueblo lincha más de 1000 machadistas. Para que tengamos una idea, y ahí sí no hubo juicio, ahí sí no hubo nada. Y ahí no hubo ni sanciones, ahí no hubo ruptura de relaciones, ahí no hubo campaña, ahí no hubo nada. Entonces, el detonante del empeoramiento de la situación con los Estados Unidos, en realidad, es la ley de reforma agraria. La ley de reforma agraria, ¿por qué? Porque afectaba intereses latifundistas, oligárquicos nacionales, pero sobre todo norteamericanos. Enormes extensiones de terreno en manos de capital extranjero y con todo lo que eso significa. Entonces, ahí sí ya hubo una queja del empresariado norteamericano, de los inversionistas norteamericanos, y hubo una presión por, como mismo recordaba El Mundo, cuando ocurrió con Arbenz en el año 54, ya hubo una presión para derrocar a como diera lugar el gobierno. Y ahí se complica mucho la situación política y la relación entre ambas partes. Mucho se complica. Y empiezan las tensiones, y empiezan las operaciones encubiertas, y empiezan las campañas, y empiezan los aislamientos, y empieza la OEA a tejer un cerco alrededor de la revolución cubana ordenado por los norteamericanos. Todo eso hace que Cuba viva sobre las armas, que la revolución viva sobre las armas. Estamos en la Guerra Fría. La Guerra Fría son 2 grandes bloques encontrados a partir del año 48. La Unión Soviética, el campo socialista, los Estados Unidos y el campo capitalista. Ahí, en la Guerra Fría, no había ambigüedades ni había vacilaciones. Era estar de un lado o estar del otro lado. No había tercera vía. Bueno, los no alineados surgen posteriormente. Pero en ese momento, años 59, 60, 61, no había alternativa. Cuba no podía refinar ya el petróleo para hacer la gasolina porque se le prohibió a las empresas norteamericanas y a las refinerías hacerlo, hubo que nacionalizar. El comercio bloqueado, los alimentos bloqueados a partir de octubre del 60, los créditos bloqueados, una guerra económica que llega hasta nuestros días. A eso se suman los intentos de asesinato, los intentos de sabotaje, bombardeos a La Habana, bombardeos a los centrales azucareros, intentos de penetración por las costas, bandas armadas, la guerra de las noticias, la guerra informática, de información, perdón. Todo eso va creando un clima y ya el momento culminante es la invasión directa. Más de 1.500 hombres que no vienen de la nada, porque ninguna invasión viene de Marte. Esa invasión se sabe cómo se armó, se sabía que iba a desembarcar. Se tomaron medidas para evitarlo. De hecho, gracias a los milicianos que estaban en el punto de Playa Larga, se pudo conocer rápido que había una invasión. Hubo todo tipo de agresión, todo tipo de presión. Era inminente la invasión. Se sabía que esa era la primera oleada, que después venían las tropas norteamericanas, porque ese era el plan. Y en esa coyuntura atacan los aeropuertos cubanos el 16 de abril. Bueno, pues dígame usted, ante una situación de vida o muerte para millones de cubanos que iban a morir y el país que iba a ser desaparecido del mapa con una invasión militar directa, sin armas que no fuera del campo socialista, que fue el que le suministró las armas, pleno derecho. Tú me bloqueas las armas, yo las busco donde me las vendan. La traté de traer de Bélgica y Francia y me explotó el buque La Cubre en La Habana en el 60.
Por lo tanto, yo tengo que traerla donde yo pueda garantizar la defensa de mi proyecto, la defensa de mi población. Porque las armas, a fin de cuentas, se le dieron a los milicianos, que era el pueblo. Cientos de miles de milicianos armados, entre ellos mi padre. Que lo recuerdo perfectamente armado y lo recuerdo vestido de miliciano en la crisis de octubre, donde mi madre nos llevó a mi hermana y a mí a verlo después de más de un mes movilizado en la costa sur, sureste de Santiago de Cuba. Entonces, ante esa situación, no había muchas alternativas. Hubiera sido sumamente arriesgado e irresponsable haber titubeado un minuto en hacer una declaración que te garantizaba un aliado estratégico importante que a su vez podía incidir, aunque fuera de una forma diplomática más que militar, por la lejanía de su territorio y sus bases, para evitar en la ONU y en otros sitios que se consumara la agresión, que se consumara la barbarie. Entonces, dicho así, como lo estoy explicando, se entiende la decisión y se entiende la lógica de la decisión. Yo, particularmente, si usted me dice que eso era lo ideal, yo le hubiera dicho que no. Pero sobre todo por el tema de la correlación internacional de fuerzas, etc. No, pero hubo que hacerlo. Recuerde que nadie hace siempre lo que quiere, sino lo que puede. Y en ese momento yo creo que fue audaz, fue valiente y fue acertada la decisión de declarar el carácter socialista de la revolución ante una inminente, repito, los cruceros norteamericanos estaban en el horizonte rodeando Cuba, se veían desde tierra. Y la segunda oleada de aviones, la que debió de haber venido ya con pilotos norteamericanos, no se dio porque Kennedy no dio la orden, pero estaba preparada. Como estaba preparado un gobierno en el exilio, en una base de Opaloca en la Florida, con Miro Cardona como presidente, que debía de venir si lograban consolidar la cabeza de playa, debían de venir a posesionarse y nombrar allí un gobierno alternativo. Lo que se sabe que se hace en esta coyuntura. Entonces, ese es mi comentario, mi respuesta a la pregunta que usted me hace, que es una pregunta interesante y que yo también podría, para que entendamos desde el otro lado, preguntar, ¿y qué hubiese pasado de no haber declarado el carácter socialista de la revolución? ¿Hubiera alentado a la agresión? ¿La hubiera facilitado? ¿La hubiera consumado? Bueno, esas son preguntas que, claro, son especulativas, pero que permiten un juego de ideas para acercarnos al hecho y a su esencia. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que usted ha hecho una explicación pristina, limpia, de verdad, para ir a la historia, a los datos. Pero vamos a traerlo, mire, vamos a traerlo aquí ahora mismo, aquí, a hoy. Mire, una pandemia, una amenaza de muerte para miles, cientos, donde quiera que esté la pandemia, arrecian los hostigamientos, limitan. O sea, un barco que llevaba nasobucos para Cuba, para eso, para protegerse, bueno, pues le impiden ir. O sea, ¿para qué eran los nasobucos? Para el buró político. Díaz-Canel y Raúl se iban a poner un nasobuco arriba del otro. O era para el pueblo. Y aquí estos personajes celebraban que Estados Unidos impedía nasobuco al pueblo cubano. Pandemia, persecuciones bancarias, la necesidad de la ayuda de la emigración, de quien sea, a la familia cubana. Hostigamiento al banco que tramita los envíos de remesa a través de las agencias. Hostigamiento, multa, sanción. ¿Para qué? ¿A dónde conlleva todo este ricolamiento? Un país pequeño, un país que además ha hecho un esfuerzo extraordinario. Está muy molesto porque Cuba ha desarrollado una vacuna que no la inventó, que llevaba estudiándola. Y ahí tienen a dónde va el dinero, preguntan ustedes, de las colaboraciones médicas, pues ahí a la investigación, que Cuba además, a diferencia de cualquier lugar del mundo, se pone en televisión y sus científicos dicen, hicimos esto y esto. Eso ninguna farmacéutica lo hace, eso va para su cuello. Eso es un negocio, eso mira callado. Y además, mientras más se acelera y se pone dura la cosa, más precio alcanza su producto. ¿Cuál fue la respuesta? Y fíjense, por aquí andan gritando y sonando bandera con que bloquearon la mesa redonda donde se explicó esto y las transmisiones
de Cuba en internet con respecto a este tema. Bueno, mire, yo ni creo siquiera. Bueno, esto no tuvo nada que ver con estos oaxacones de aquí de Miami, ¿eh? Es probable, fíjese, ni siquiera estoy señalando que tuvo que ver la administración, ahí tuvo que ver todo el establishment. La farmacéutica no les interesa el asunto de que Cuba primero tenga una vacuna. A la farmacéutica sí, no les interesa, no solo las americanas, las inglesas, las alemanas, porque además la política de salud de Cuba está contrapelo de todo eso. Entonces Cuba, en medio de una pandemia, aquí lo que se está pidiendo es más hostigamiento y la administración más hostigamiento. Y así quieren que le digan, constituyan, institucionalícense y representen. Hay que tener un poquito de amor propio. Usted disculpe, profe, esto se fue... No, es una buena relación para que se vea cómo, imagínate tú, cómo era el panorama en el 59, 60, 61, eran momentos clave. Era todavía más enconado en el sentido armado, militar, porque ahora más enconado en el sentido político, ideológico, cultural, que ahora es imposible, porque hay un enrarecimiento total y una agresividad y un odio total hacia todo lo que venga de allí, de Cuba. No importa si es para salvar vidas o no. No importa si van a salvar tu vida y la de tu familia, porque nadie sabe. Nadie sabe. Es un odio cerril, ultramontano, enfermizo. Eso es lo que yo estoy viendo. Le digo una cosa. Si quieren saber arriba de eso, si ha habido actitudes de principio, pero de principio, de verdad, sí, eso nadie lo ha escondido. Mire, un presidente americano que en mi opinión fue el más cercano a un entendimiento con la revolución dentro de los cánones. Tuvo que ver a finales de los 70 participación cubana en África. Presidente Carter, por el cual, a pesar de que no comparto, no se compartían, hay respeto a lo que el presidente Carter fue. El presidente Carter envió un mensaje porque pensó que Cuba, la revolución y Fidel era parecido a Carlos Andrés Pérez, era parecido a, no sé, a whatever en cualquier país. No, ahí sí había posición de principio. ¿Cuál era la oferta de Carter? Sálgase Cuba de África y distánciese de la URSS. Y Estados Unidos levanta el bloqueo y esto más lo otro más lo otro. Hay una actitud de principio. Es que no hubiera sido Fidel si no hubiera habido una actitud de principio. Es que no hubiera sido la revolución cubana si no se hubiera tenido una actitud de principio. O sea, porque es que a África se fue por principio. A África no se fue ni a conquistar mercados, ni los cubanos llevaron un pozo de petróleo ni una mina de diamantes. Al contrario, llegaron a defender posesiones de la Exxon Company, de la Exxon Oil Company en Angola. O sea, de ahí se salieron nada más los muertos de Cuba por la solidaridad con el pueblo angolano. Acuérdense, no hay fin del apartheid sin Cuito Cuanavale, no hay libertad de Mandela sin la presencia cubana en África, no hay libertad de Namibia. Esto, ¿quién lo dijo? Fidel, sí, pero ¿y quién más lo dijo? Agustino Neto, o Eduardo Dos Santos, sí, y Mandela, sí, pero ¿quién más lo dijo? El Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos de Norteamérica en las conversaciones tripartita y cuatripartita. Hay que ir a las actas, opinión del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos de Norteamérica, a no ser que era de G2, ¿no? Los generales de 3 y 4-3, de G2 también. Bueno, esos en las conversaciones dejaron por escrito en las actas la importancia de Cuba en el desarrollo, en la liberación del cono africano. Porque además, nunca se les olvide que 7 millones de blancos oprimían a 70 millones de negros. Eso se les olvida, ¿no? Se les olvida. Racistas que son muchos. Racistas y racistas. Eso. Profe, disculpe, yo soy así. No. Aquí es para que todos demos opiniones y todos participemos. Es lo que se está haciendo. Me parece muy bien. Oiga, mire, ha sido una experiencia nueva. A mí me ha gustado, no sé usted. Sí, a mí sí. De hecho, fíjate, yo quería subrayar. Si hay ataques en el sentido de que hay gente que quiera silenciar lo que se va haciendo aquí, eso es dar de coces contra el aguijón. Tú ahorita mencionaste a Pablo de Tarso, centurión romano, San Pablo. Entonces, eso es darle de coces al aguijón. ¿A quién le duele eso? Al que da de patadas al aguijón. No, primero, a esta altura de la vida de uno no van a cambiar los principios, porque ya esos principios están arraigados y tienen que ver con tu historia personal y tienen que ver con tu familia. Yo aquí mencioné a mi padre.
pero podía haber mencionado a mis bisabuelos mambises por los dos lados. Entonces, yo creo que esas son posiciones a respetar. Usted tiene otro proyecto para Cuba, magnífico. Defiéndalo, promuévalo, que sea patriótico, o sea, que no acepte dinero fácil del que corrompe, y no solo corrompe, sino distorsiona la relación histórica entre Cuba y los Estados Unidos a punta de billete. Defienda sus ideas. Aquí no hay ningún temor, lo dije ya, las ideas se combaten con ideas. Aquí no hay ningún temor a discutir cualquier tema, y no seré yo, ni creo que tampoco tú, estoy seguro que tú tampoco, el que te va a cerrar a que, ni yo me voy a cerrar a no responder una pregunta o no comentar. El que quiera retirarse, que se retire, y el que quiera estar, que esté. Esto es libre y cada cual actúe en su momento como su leal saber y su conciencia le indique. Pero no se venga nadie a pensar que con insultos, presiones, mentiras, chabacanería y todo ese tipo de cosas va a ganar. Primero, porque así no se gana una discusión seria. Y segundo, porque no hay ningún motivo por el cual soportar lo indebido. Porque tiene que ser respetuoso con todo el mundo. Como diría el Papa emérito, ora pro nobis. Doctor, ora pro nobis. Doctor Acosta, de verdad, gracias. Quiero, a ver, tengo aquí un permiso. Dime. Perdí la... Ya nos vamos. Doctor Acosta, quiero que vayan al Facebook del doctor Acosta. Quiero que consulten los libros. Quiero que sepan que ahí tienen un tesoro. Quiero que sepan que el mundo no está en internet ni en mensajes de texto. El mundo está en los libros. La vida está en los libros. Y si usted ya consumió lo que cree que debía haber consumido, como yo, que lo que hago es releer, a no ser los libros del doctor Acosta, déjelo como testimonio de su familia. Ahí están. Adquiera esa literatura, converse en Facebook con el doctor Eliades Acosta. Nosotros lo tenemos aquí, es un lujo y un privilegio cada lunes. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Yo regreso a las 8. Regreso a las 8. Porque creo que le voy a quitar un poquito de esto para dar más duro. Sí, un poquito. Y me voy a poner una manopla. Vengo esta noche. Doctor, gracias. 8:30. 8.